impresionante que en sus primeras reacciones esa película debutara con un 100% de aprobación. Sin embargo, ahora que el público general está teniendo la oportunidad de verla en salas de cine, las opiniones se están volviendo sumamente mixtas entre quienes ya la están considerando como la mejor película del año o una joya del género de terror y quienes se encuentran decepcionados con el nuevo tono de la historia y su excéntrico final. Pero miren, ya sea que les haya parecido buena o mala, la realidad es que esta nueva película de Danny Boyle no está dejando absolutamente a nadie indiferente. Y por eso en este video te daré mi análisis y opinión más sincera de esta película llamada 28 años más tarde. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y por favor, en los comentarios, déjame saber si tú ya viste esta película, ¿qué tal te pareció? Porque publiqué un reel en mi cuenta de Instagram y también en TikTok y está absolutamente dividido, pero en extremos, desde es una joya de película y el resto del mundo no la está entendiendo, hasta qué cochinada acabo de ver. Así que cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor, déjala aquí abajo en los comentarios, que como siempre, los estaré leyendo. Y la verdad, no puedo hablar de esta nueva entrega sin recordarte por qué la primera película de 2002 fue tan disruptiva. Y es que 28 días después no solo cambió las reglas del género al mostrarnos infectados que ahora corrían, gritaban y atacaban como si fueran humanos con todo el rencor acumulado de siglos, sino que también cambió el foco. Ya no era solo el apocalipsis lo que daba miedo, sino las personas mismas. El virus Rage era una metáfora brutal de la violencia contenida, del colapso de la civilización y de lo poco que se necesita para que dejemos de reconocernos como humanos. Su director, Danny Boyle, básicamente nos dijo sin decirnos que lo más peligroso no eran los infectados, sino nosotros. Luego llegó aquella película llamada 28 semanas después, en 2007, con otro director al mando. Y la verdad hay que decir que este cambio sí que se notó. La cinta ahora apostaba más por lo militar, por lo masivo y por el caos a gran escala. Podíamos de pronto decir que si 28 días era como una herida sangrando, 28 semanas era más como una explosión sin control. Como si alguien le hubiera dado un manual de ética a Michael Bay y él hubiera usado como para incendiar un helicóptero. Más ruido, sí, pero menos alma. Tal vez esa sea la razón por la cual Danny Boyle decide no retomar esta película. Y para esta tercera parte volvemos a la línea emocional y temática de la original. En esta nueva película, décadas después del brote, el Reino Unido vive en cuarentena permanentemente. Y en una comunidad isleña, los adolescentes cruzan al continente para cazar infectados como un rito de paso. Es decir, en esta realidad no te conviertes en hombrecito tomándote tu primera cheve con tu tío Paco. No, aquí lo haces exponiendo tu vida y matando con una flecha a ese zombie asqueroso. Porque claro, que nada dice más madurez que matar a lo que antes fue un humano. Qué rara la gente. Wonka dijo, gócenlo. Spike hace precisamente este ritual con su padre, pero lo que descubre en ese lugar lo cambiará todo. Y es que cuando su madre enferma empeora, este adolescente decide volver solo, acompañado con su madre, al territorio hostil. Su misión, muy sencilla, encontrar al médico que podría salvar a su madre o perderlo todo en el intento. Como lo mencioné, el director Danny Boyle regresa a la dirección, pero también lo hace Alex Garland como guionista. Y eso, en definitiva, es un punto clave para entender el tono y la atmósfera que va a tener esta historia. Porque estamos hablando de Alex Garland, un escritor y director que nos ha traído películas como Ex Machina, Annihilation o Civil War. Historias donde la ciencia ficción o la acción, sí, forman parte del cascarón de la película. Pero debajo siempre hay una exploración del miedo, la identidad o la ruptura social. Y miren, como prueba de esto, tanto Danny Boyle como Alex Garland han mencionado que este tema sociopolítico del Brexit fue de cierta manera una inspiración para esta nueva historia. No como un panfleto directo de lo que está sucediendo o lo que sucedió, sino como un clima emocional. El tener el aislamiento, la nostalgia imperial o el fracaso de una nación que quiso cerrarse al mundo. Literalmente, el director dijo
la Inglaterra que vemos en la película es una Inglaterra que ha sido bloqueada, puesta en cuarentena y encerrada. Sí, el argumento está influenciado por el Brexit. Pero antes de que esto se convierta en un canal de política, el cual no es el caso, ¿por qué te estoy dando yo a ti, cinéfilo, todo este contexto? Bueno, pues simplemente porque esta película no quiere solo mostrar infectados corriendo o sobrevivientes armando refugios o nuevas comunidades. En su lugar, quiere dejarnos en claro que vivir sin propósito es otra forma de estar muerto, de ver el cómo los niños pueden terminar por heredar un mundo roto por parte de los adultos. En esta película tenemos padres ausentes, otros emocionalmente bastante nulos, como es el caso de Spike, un padre que confunde el cariño con disciplina. Y es en medio de ese vacío emocional que nuestro protagonista busca lo que ningún adulto parece tener claro: un motivo para seguir adelante más allá de simplemente sobrevivir. Ahora, por su contraparte, la figura materna es representada con mucha más compasión. No es una figura perfecta, pero sí es capaz de cuidar incluso a los demás cuando todo está colapsando. Desde la madre enferma de Spike hasta una zombie que por un momento recupera la humanidad al sentirse acompañada. Con estas situaciones, la película nos está sugiriendo que el instinto de protección no es algo exclusivamente femenino, sino profundamente humano. Y es que precisamente ese impulso de preservar lo que más amamos es lo que mueve a Spike. A él no le interesa realmente la rigidez del padre ni sus intentos de hacerlo un hombrecito, sino que lo que lo empuja es algo más íntimo y poderoso: el deseo de salvar a su madre y de devolverle algo de dignidad. Y es en ese viaje donde aparece el personaje de Ralph Fiennes, un ermitaño bastante inteligente que habla de la muerte como un acto de memoria. Este personaje viene a remarcar la importancia de recordar a quienes pasaron por esta tierra. Y ahí es cuando vemos el cómo la protección se vuelve un homenaje. Este personaje es bien curioso, básicamente es una combinación entre un sabio zen y ese abuelo que nadie escucha hasta que ya es muy tarde y se mueren todos menos él. Y no fue un spoiler, tranquilo, solo es una comparación para que entiendas más o menos el personaje cubierto en yodo tan interesante que construye Ralph Fiennes de una manera impresionante. Ahora, algo bien interesante y que termina dándole bastante profundidad a nuestro protagonista es el hecho de que, a pesar de que Spike resiste de cierta forma el rigor del padre, pues es finalmente esa disciplina la que termina dándole las herramientas para sobrevivir cuando regresa solo con su madre. Finalmente, esa rudeza que de cierta manera podemos entender que lo lastima es la que termina dándole cierta estructura y métodos de supervivencia. Así que, sin decirlo explícitamente, la película nos sugiere que no es la fuerza brutal lo que los está salvando, sino la combinación incómoda pero necesaria de ternura y temple. Entonces, Spike encuentra su propia manera de cuidar en un mundo lleno de extremos. Y todo este viaje filosófico contrasta de una manera bien peculiar con el estilo tan punk que tiene de dirigir nuestro queridísimo Danny Boyle, en donde el montaje es frenético, la cámara se mueve de un ángulo a otro y la técnica con la que filmaron, así poniendo como que un montón de iPhones para congelar las imágenes de acción, le da una energía visual caótica a la película, una sensación un poco ahí casi documental que por supuesto nos recuerda a la primera cinta, pero yo creo que todavía ha llevado más al extremo. Ahora sí, vamos a ver. Hasta el momento he destacado principalmente las intenciones de la película, su lectura, su mensaje, el subtexto, etc. Pero la realidad es que, como mencioné al principio, esta cierta ternura postapocalíptica es sí algo que le voló la cabeza a parte del público, pero que decepcionó enormemente a otra parte. Por supuesto que estaré leyendo sus comentarios, pero a nivel personal sí puedo decir que de pronto la sentí como dos películas diferentes. La primera, donde sucede toda esta parte del viaje con el padre y la presentación o descubrimiento de la comunidad, y la otra, la mini odisea con la madre. La verdad es que la atmósfera entre estas dos partes sí cambia bastante, porque pasamos de un mero sentido de supervivencia por inercia y necesidad a una supervivencia por amor. Y en esta, llamémosle segunda
atmósfera, la película se da más permisos de ser cursi. Desde la famosa escena que ya verán con la zombie o la contagiada embarazada, pasando por la relación madre e hijo y por supuesto todo lo que tiene que ver con este doctor interpretado por Ralph Fiennes, que termina siendo más Rafiki que médico. Ahora, dejando de lado toda la parte del mensaje, debo decirles que desde el arranque de la película los contagiados no me terminaron de convencer. Como que me parecían poco creíbles y hasta en ciertos momentos me daban risa, la verdad. No sé, eran como si fueran así extras de The Walking Dead que llegaron tarde y sin ensayo y estaban corriendo más como si les surgiera ir al baño que como si quisieran comerte vivo. Y a ver, esto no es que me pase con las películas de zombies en general. No, me pasó con estos. Como que de pronto en lugar de sentirlos amenazantes o sumamente grotescos, nada más me daban mucha lástima. Y a ver, quizá eso es precisamente lo que buscaba provocar el director para amarrarlo con todo el argumento de la película, que termina siendo más tristeza o compasión que terror. No lo sé, pero aunque sí están bastante bien caracterizados y actúan bien, no me parecían tan intimidantes, a excepción por supuesto del alfa. Por otro lado, puedo decir que esta película tiene una gran secuencia de acción, un par buenas y otras... Realmente no me pareció una película que se destaque por crear momentos de tensión muy creativos u originales. Y es que al tener tan reciente, por ejemplo, series como The Last of Us, definitivamente tanto su primera como segunda temporada construyen secuencias mucho más impactantes que lo que tenemos en esta película. Y en cuanto al apartado de la clasificación C, que usualmente solemos asociar con algo como muy intenso, acá yo creo que más bien termina recayendo esta clasificación por la parte de la desnudez, porque a nivel de sangre, violencia u horror, pues sinceramente me pareció bastante ligera. Por otro lado, creo que hay muchos momentos bien convenientes en el guión, donde los personajes se salvan por la gracia divina y esto termina provocando que la tensión baje, porque sabes de cierta forma que ellos tienen altas probabilidades de sobrevivir. Eso sí, las actuaciones son increíbles. Jodie Comer, qué mujer, es brillante de verdad, y el niño Alfie Williams es un genio. Ralph Fiennes, como siempre, no queda a deber y me encanta la versatilidad de Aaron Taylor Johnson. Pero ahora hablemos, sin hablar, sin spoilers, del final. Yo creo que desde la película La Sustancia, cinéfilos, yo no había visto, digo, no hace tanto, ¿verdad? Pero no había estado en redes leyendo tantos comentarios sobre un final de una película, uno que generara tanto debate. Y es que ese momento en donde parece que la Naranja Mecánica y los Power Rangers tuvieron un hijo, sí que te sacude en la sala de cine. O sea, yo de verdad me volteé y dije... ¿Sí estamos viendo? ¿Esa es la versión oficial o Danny Boyle está experimentando con diferentes versiones para las salas como en la primera película? A ver, a nivel personal puedo decir que me gusta mucho que la película te sorprenda y que abra la puerta a una realidad súper rara que, a ver, sinceramente podría ser bastante viable considerando el mundo en el que estamos habitando. Pero definitivamente entiendo a la perfección por qué hay mucha gente a la cual este final le molesta o sienten que les arruinó la película, porque termina rompiendo el tono que la cinta venía manejando durante toda la película. O sea, a mí me gusta este final porque es raro, igual que el final de La Sustancia, que me fascina, pero vaya, sí es un final que incomoda. Y no solo eso, sino que habrá que ver la siguiente película para ver qué tanto sentido tiene y cómo encaja en lo que están construyendo Danny Boyle y Alex Garland. Finalmente, cinéfilos, esta película para mí fue como si un alumno entregara un ensayo medio todo revuelto, sí, con ideas brillantes aquí y allá, pero de pronto una lógica bastante confusa. ¿No lo repruebas? Definitivamente no, porque sabes que tiene talento y que el ensayo está súper interesante, pero de pronto te hace pensar si lo escribió a las 3 de la mañana del lunes con un montón de Red Bulls encima y después de haber visto videos de filosofía en YouTube. 28 años más tarde quiere ser poesía postapocalíptica y thriller zombie a la vez, y yo creo que no siempre logra que esas dos cosas convivan sin estorbarse. Así que si tú estás esperando una película a nivel de culto del original, pues bueno, prepárate para una experiencia más emocional que terrorífica, más reflexión que adrenalina, con un final que parece una combinación sacada entre Cartoon Network y tu canal de cine de arte favorito, que deja a la audiencia bastante intrigada o confundida. Para mí, esta es una buena película, a veces. ¿Es mala entonces? También a veces. ¿Pero es memorable? Definitivamente.
Siendo como siempre muy honesta, en esta ocasión me encuentro más del lado del público que el de la crítica que podemos ver reflejada en esta valoración. Es decir, siento que de pronto a la crítica le está gustando mucho más de lo que le está gustando al público, y sí, en este lado yo me encuentro más del lado del público. Y por eso a esta cinta yo le doy 3 estrellas de 5. Lo que sí me parece lamentable de esta película es que se está convirtiendo en uno de esos debates de si no te gustó es porque no sabes apreciar el arte o porque no le entendiste nada y no porque la película no sea buena. Lo que me parece un poco injusto porque yo creo que hay mucha gente que sí le entendió y comprende perfectamente lo que quiere transmitir, pero pues simplemente no les gustó la película. Así que cualquiera que sea tu opinión más sincera, recuerda dejarla aquí abajo en los comentarios. Espera muy pronto mi crítica de Megan 2 y de Fórmula 1 la siguiente semana y mucho más contenido increíble aquí en Fuera de Foco. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.